Hola amigos, pues hoy seguimos en el libro 3 de comportamiento cristiano y ya vamos en el capítulo 9 de este libro, Mero Cristianismo, y este es el capítulo 9 que habla de caridad. Entonces, C.S. Lewis, ¿se acuerdan que había hablado de la moralidad desde varios puntos de vista? Entonces él decía, una forma de ver la moralidad pues era con los tres aspectos, con el ejemplo de los botes, ¿no? Que era que el bote no chocara con otros botes, que el bote estuviera bien en sí mismo y que tuviera una dirección de acuerdo a la manera en la que fue hecho o el propósito que se quiere lograr con el viaje, ¿no? Y entonces él decía, otra forma de verlo es a través de las virtudes. Y entonces vimos las virtudes cardinales y ahora vamos a ver lo que le llaman las virtudes teologales, que son fe, esperanza y amor. Y dice él, del de amor o caridad ya hemos visto un aspecto que es el del perdón en el capítulo 7. Entonces, ya que estamos en el 9, pues pregunta, bueno, pues ¿qué es caridad, no? Y entonces él dice, se malentiende el tema de la caridad porque lo entendemos como darle ofrenda a los pobres, ¿no? Que ese es un aspecto de hacerle un bien a una persona que está necesitada, pero no deberíamos quedarnos con eso, así como hacer rimas no es hacer poesía, es un aspecto de la poesía. Pues dar ofrenda al necesitado no es es un aspecto nada más de la caridad, pero no es toda la caridad. Y entonces dice él, por ejemplo, que la caridad tiene más que ver con el estado de la voluntad respecto a nosotros mismos, de lo que debemos tener respecto a las demás personas. Y no tanto como lo ve el reino de los hombres, ¿no? Donde solamente hago el bien a personas que me gustan o por las que siento afecto, sino en el tema de la caridad, pues es hacer el bien a todas las personas precisamente para que me gusten. Ese es como el punto de vista diferente que plantea el cristianismo a simplemente la manera en la que lo ve las personas que están más, que viven conforme a las reglas de este mundo, ¿no? De los seres humanos, de los hombres. Entonces, por ejemplo, dice él que no es lo mismo el amor caritativo que el afecto, porque tú podrías echar a perder, por ejemplo, una madre a su hijo si le demuestra demasiado afecto a costa de su bien futuro, o sea, que no lo corrija, por ejemplo, ¿no? O que no, que no lo eduque. Y es lo mismo, nosotros, dice él, que si nosotros más bien planteamos que en el cristianismo tú haces un bien a la persona porque simplemente es una persona semejante a Dios, está hecha a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tienes esa bondad hacia Él o esos actos sin necesariamente sentir un afecto, ¿no? Porque lo mismo pasa cuando nosotros decimos amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice él, nosotros ya tenemos la certeza que Dios nos ama porque Él es bueno, porque Él es santo. Pero si tú te preguntas si tú amas a Dios, simplemente empieza a actuar como si lo amaras y eventualmente esos actos se van a convertir en afecto. Y lo mismo con las personas. No te preguntes si amas a tu prójimo, simplemente empieza a actuar como si amaras a tu prójimo. Y eso va a generar en ti afecto. Eso es lo que es muy interesante, que no tienes que esperarte a sentir afecto por alguien para amarlo. Y lo que más me gustó de este capítulo es, dice él, que el bien o el mal son como el interés compuesto o la ganancia compuesta que se van acumulando. Entonces él lo plantea como si fuera una guerra y dice, para que logres hacer algo que jamás te habías planteado, pues tienes que primero llegar a esa playa o a esa vía de ferrocarril o a esa estación. Entonces no lo vas a lograr si no empiezas con las acciones pequeñas. Entonces empieza a hacer actos pequeños de bondad que se vayan componiendo conforme pase el tiempo para que en un tiempo te des cuenta que has conquistado esos espacios y que hacer ese bien que antes era impensable para ti, pues ahora es más fácil, ¿no? Entonces, creo que ya con estos comentarios que hice toqué los puntos variados acerca de este tema, aunque C.S. Lewis lo hace de una forma más organizada y mucho más elegante y más inteligente que yo. Pero al final quiero que te quedes con esta idea, ¿no? De que nosotros creemos en el amor cristiano como un tema de voluntad y no como un tema
de afecto o sentimiento. Porque si fuera de otra manera, pues imagínate que nada más sintieras afecto, tuvieras amor por quien sientes afecto, porque son gente digna de tu afecto, pues nosotros no somos dignos del afecto de Dios, y Dios así nos tiene compasión, ¿no? Nosotros no tenemos nada de lo que fuera digno de ese amor que recibimos de Dios, y sin embargo lo recibimos todo el tiempo. Entonces su amor no se agota con nuestros pecados o con nuestra indiferencia, sino que Dios está determinado de amarnos y sanarnos sin importar el costo para nosotros y sin importar el costo para Él, ¿no? Entonces esa es como la explicación de cómo el cristianismo ve el amor, muy distinto a cómo lo ve el mundo, ¿no? Entonces muchas gracias por escucharme, y pues aquí en la descripción voy a dejar el acceso al capítulo donde C.S. Lewis lo explica muchísimo mejor que yo. Gracias.